8 de la mañana con 38 minutos, 8:38 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con Adolfo Mendoza, diputado supraestatal de Bolivia. Don Adolfo, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto verle. Bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Hay un pedido por parte de la justicia boliviana contra la exmandataria interina Yanine Áñez de que se le dé 4 meses de prisión preventiva por el caso del golpe de Estado. La derecha dice que es una cuestión de venganza. Don Adolfo, ¿es venganza o es justicia? Parece que tenemos algún problema con la conexión, Alexis. Hay que recordar que la justicia boliviana decidió este domingo enviar a la expresidenta interina Yanine Áñez y a su exministro Álvaro Coimbra de Justicia, Rodrigo Guzmán de Energía, a prisión preventiva durante 4 meses por el caso conocido como el golpe de Estado. La Fiscalía realizó la solicitud de detención preventiva por el riesgo de fuga de los 3 acusados de sedición, terrorismo y conspiración en la crisis de 2019 a raíz de las fallidas elecciones que derivó en la renuncia obligada de Evo Morales a la presidencia de ese país, Alexis. Ha sido la noticia de los últimos días en la región, la detención de la dictadora boliviana Yanine Áñez. No sé si nos confirman ya nuestro equipo de producción, que tenemos ya a Adolfo Mendoza. Él es político, docente y sociólogo boliviano, con quien vamos a conversar sobre los últimos movimientos a nivel judicial que han ocurrido en Bolivia después de que fuese detenida la ex dictadora Yanine Áñez. Recordar que ella asumió el poder en Bolivia, Liz, después de un golpe de carácter militar el 12 de noviembre del 2019 y hoy es acusada de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. También mencionar que durante su paso por el poder, paso además sumamente irregular, tenía que haber convocado elecciones de inmediato después de haber tenido incluso la complicidad de algunos organismos internacionales, y eso es algo que en algún momento también se va a tener que investigar, ¿no? ¿Cuál fue, por ejemplo, la incidencia de la Organización de Estados Americanos en los hechos ocurridos en Bolivia para que Yanine Áñez, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Pública, asume el poder, acusando de un supuesto fraude electoral en el triunfo que tuvo Evo Morales allá entre octubre y noviembre del 2019? Y está con nosotros Adolfo Mendoza. ¿Cómo está, Adolfo? Le saludamos desde Quito, Ecuador, Licenia Espinel y Alexis Moncayo. ¿Cómo están viviendo los bolivianos? Y le traslado la inquietud que le hacía Licenia. Lo que está ocurriendo hoy con Yanine Áñez, ¿es justicia o es venganza? Buenos días. Muy buenos días, un gran saludo a usted y a Licenia. Un abrazo fraterno a toda la ciudadanía en el Ecuador. Esperemos inicialmente que todo lo que está sucediendo en el ambiente electoral en el Ecuador siga las causas constitucionales y legales que este proceso amerita, una vez conocidas las últimas decisiones del Consejo Nacional Electoral y del contencioso electoral. Esto es un acto de justicia en Bolivia. Es justicia y no venganza. El pueblo merece en Bolivia y en América Latina en su conjunto que los responsables del golpe de Estado en Bolivia, de las masacres de Sacaba, Sencata, de las muertes en otros lugares del país, del encarcelamiento injusto, de la persecución, del amedrentamiento, los responsables de todo esto, además de la corrupción de los 11 meses del gobierno de facto de Yanine Áñez, sean juzgados y sean sentenciados. Esto es algo que no tiene por qué ponerse en duda. Sin embargo, también creemos que se lo debe hacer en el marco del profundo respeto de los derechos humanos, incluso de las personas que están acusadas y que, por supuesto, tienen derechos como parte de los derechos de la gente privada en estas condiciones. Es decir, que vamos a ser además celosos guardianes del cumplimiento y la garantía de esos derechos. No se va a actuar en Bolivia como actuó la dictadura de Áñez, cegando la vida de personas. No vamos a permitir que ni un boliviano ni una boliviana más dejen de ver un nuevo amanecer en nuestra patria.
Ese es el concepto preciso de lo que ahora se está haciendo en nuestro país y que se resume en una frase: justicia pero no venganza. Don Adolfo, buenos días. De salud a Licenia Espinel. ¿Hay las condiciones al momento en Bolivia para garantizarle ese debido proceso a la señora Áñez, tomando en cuenta las cosas que dice ella y que ha dicho el sector importante de la derecha en Bolivia, que no hubo un golpe de Estado, que de acuerdo al criterio de Áñez, ella fue designada o autodesignada presidenta mientras estaba funcionando una asamblea, en la asamblea en Bolivia? Por lo tanto, de acuerdo a su criterio, no hubo el denominado golpe de Estado, por un lado. Por otro, ¿hay las garantías para que ese debido proceso se dé en las condiciones actuales en Bolivia? Hay una diferencia cualitativa. Antes de las elecciones de octubre del año pasado, el país en Bolivia se vivió eh, la ilegalidad, se vivió una dictadura, se vivió una falta de respeto a los derechos humanos. Una vez recuperada la democracia con las elecciones de octubre del año pasado, las condiciones institucionales cambian. Por tanto, el Estado de Derecho se repone, la forma de gobierno democrática se impone una nueva vez, fruto de la recuperación que generó el pueblo boliviano. Por tanto, obviamente hay las garantías para un debido proceso, pero esto va más allá de un debido proceso. No solamente se debe garantizar un debido proceso, se debe garantizar además que las condiciones en el caso de la gente aprendida y que va a entrar en juicio, las condiciones de su detención, las condiciones de su vida sean obviamente precauteladas. Por eso digo que vamos a ser celosos guardianes de este otro concepto que va más allá del debido proceso y que forma parte de esta justicia reclamada por el pueblo boliviano y que también implica un rechazo a toda actitud de persecución y de venganza. En relación a la primera parte de su pregunta, debemos señalar que la señora Yanine Áñez empezó a ejercer un mandato sin una aprobación congresal, sin una aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Allí, en la reunión donde ella misma se autoproclamó, no existía la mayoría de las senadoras y senadores para que esto acontezca. Es más, el sentido de la sucesión en términos constitucionales se irrespetó de una manera radical, porque por supuesto esas son las características de un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado cívico, militar, policial, y donde también jugó un papel muy importante, por un lado, la Iglesia Católica y por otro lado, la prensa, que generó un cerco mediático impresionante. Pero además una otra puntualización respecto de este tema. ¿Por qué continuó funcionando la Asamblea Legislativa Plurinacional? Primero, porque en teoría ella tenía en sus manos la sucesión presidencial. Segundo, porque necesitaba un ropaje de institucionalidad democrática para evitar precisamente que se lea el golpe de Estado como un quiebre constitucional radical en nuestro país. La Asamblea Legislativa Plurinacional fue secuestrada, la democracia fue secuestrada por los golpistas. Nada más voy a poner dos ejemplos de la poca capacidad de acción y de la poca capacidad de decisión que tuvo en ese momento la Asamblea Legislativa Plurinacional, independientemente de que haya convocado a las nuevas elecciones, que el gobierno golpista las quería retrasar una y otra vez para prorrogarse en su mandato de facto. El primer ejemplo es que la señora Yanine Áñez y el régimen de facto ascendieron por decreto y no por decisión de la Asamblea Legislativa a generales de las Fuerzas Armadas, y también lo hicieron en el caso de la policía boliviana. La Constitución boliviana señala que los ascensos se deben trabajar con base en una propuesta del Ejecutivo y una decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para ver si se acepta o se rechaza esa petición de ascensos. Esto no ocurrió.
los señores militares entraron, irrumpieron la Asamblea Legislativa Plurinacional, incluso para amenazar a las autoridades de esta asamblea en caso de no conceder estos ascensos. Finalmente la asamblea no concedió y ellos fueron ascendidos por decreto. El segundo elemento, ejemplo, fue el crédito del Fondo Monetario Internacional, que intentaron aprobarlo primero por la Asamblea y luego lo aprobaron por decreto a partir de una negociación directa con el Fondo Monetario Internacional. Empezaron a utilizar esos recursos de una manera ilegal y en el marco de una aguda corrupción en la utilización de los fondos estatales. Todo crédito en Bolivia debe ser autorizado por la Asamblea Legislativa y este no fue el caso. Nada más doy dos ejemplos de los muchos existentes y me reservo, porque es algo doloroso, la manera en que se utilizó la Asamblea y secuestró la Asamblea Legislativa Plurinacional para ocultar las masacres de Sacaba y de Sencata y las detenciones ilegales de más de 1.500 personas en Bolivia. Adolfo, usted mencionaba como actores de este episodio triste y lamentable de la historia de Bolivia a los militares, a la iglesia, bueno, en general a la fuerza pública y a la prensa. Pero creo que nos olvidamos también de un protagonista fundamental de esta historia, que es la Organización de Estados Americanos y Luis Almagro. Esos jugaron un rol muy importante, sobre todo en la construcción del relato por fuera de Bolivia, que además llegó a algunos sectores, y fíjese usted lo contradictorio del tema, que el que hoy era el candidato presidencial del movimiento indígena en Ecuador, Yacu Pérez, en ese instante prefecto de la provincia de Azuay, respaldó el golpe de Estado en contra de Evo Morales. Entonces, ¿cómo entender también y qué lectura darle a la participación que tuvo la OEA y Luis Almagro? Gracias por recordar aquello. La OEA y sobre todo Luis Almagro fueron actores fundamentales en socavar la institucionalidad constitucional en Bolivia. Empezaron a argumentar un conjunto de elementos ligados al relato del fraude y el informe de la OEA fue el elemento que detonó el argumento central para la interrupción constitucional, el desconocimiento de la elección y, en consecuencia, la ejecución ya del propio golpe de Estado. La propia OEA, en su informe respecto de las elecciones de octubre del 2019, nunca mencionó la palabra fraude. Mencionó que existían irregularidades en el proceso electoral y, por supuesto, que solamente fue el señor Luis Almagro el que ya en una intervención posterior habló específicamente de fraude. Por estos extremos es que, incluso bajo la presidencia del Parlamento andino y con la autorización del Pleno del Parlamento andino, hemos solicitado una auditoría al informe de la OEA sobre las elecciones de octubre del 2019 y la anterior semana, como no obtuvimos respuesta de la Organización de Estados Americanos, hemos reiterado que estamos esperando una respuesta a nuestra solicitud. Si no lo hacen, vamos a tener que asumir otro tipo de actitudes porque es parte de un ejercicio en el que se tiene que esclarecer lo que ocurrió en octubre del 2019 en torno a esta supuesta figura del fraude y esto esclarecer ante los ojos de la ciudadanía en Bolivia, de América Latina y del mundo. Debemos desnudar la actitud servil del señor Almagro, una actitud mercenaria que se realizó en Bolivia, pero también tenía antecedentes en otros países y luego empezó a tejer algunas cosas que daban lugar a la posibilidad de interrupción de otros procesos democráticos en nuestro continente. Recordemos que en el caso del Ecuador, la OEA intentó apadrinar un acuerdo entre Carlos Yacu Pérez y Guillermo Lasso que posibilitaba la revisión de las actas con base en un acuerdo de dos fuerzas políticas, por fuera de toda legalidad y por fuera de toda institucionalidad. El Código de la Democracia en Ecuador
no menciona absolutamente nada al respecto. Esta propuesta de la Organización de Estados Americanos del señor Almagro se cayó en el caso del Ecuador. ¿Cuál era la intención que se escondía detrás de aquello? Socavar las bases de legitimidad de la elección en el Ecuador, intentar desconocer los resultados electorales en primera vuelta y, por tanto, al menos postergar la segunda vuelta electoral. Por tanto, poner en cuestión todo el sistema democrático en el Ecuador. Es una, entonces, manera, este es un guión que el señor Luis Almagro anda aplicando con algún tipo de variaciones, lo hizo en Bolivia, lo estaba haciendo en el Ecuador, pero la contundencia de la participación ciudadana en el Ecuador ha dado otro resultado. Respecto a las declaraciones del señor Carlos Pérez, Yacu, evidentemente él apoyó el golpe de Estado en Bolivia, llamaba dictadura a la gestión de nuestro expresidente Evo Morales, pero como van las cosas, este es un asunto que ha cambiado en términos de correlación de fuerzas al interior del movimiento indígena ecuatoriano. Hemos escuchado el día de ayer y anteayer declaraciones de representantes de la CONAIE, creo que incluso Elías Isa, Leonidas Issa. Leonidas Issa, ha manifestado que apoya que en Bolivia se realicen acciones específicas para el juicio a los responsables del golpe de Estado. Entonces esto empieza a marcar incluso una diferencia en la correlación de fuerzas dentro del movimiento indígena del Ecuador y también a escala internacional. Una modificación de la correlación de fuerzas que también puede impactar en la segunda vuelta electoral en el Ecuador. Don Adolfo, ¿cómo mira usted que puede terminar este proceso en contra de la expresidenta interina de Bolivia, la señora Áñez, tomando en cuenta que, por ejemplo, el ministro de Justicia ha pedido 30 años de prisión para ella y ha anunciado la apertura de 4 de procesos penales por las masacres ocurridas durante el golpe de Estado? Es decir, ella va a enfrentar varios procesos judiciales. ¿Estos se acumulan? ¿Cuál puede ser el desenlace de este caso? Bueno, lo primero que tengo que hacer es aclarar, estimada, que no hubo ningún gobierno de transición interino. Fue un gobierno de facto. Fue un gobierno que socavó las bases institucionales de la democracia en Bolivia. Fue un gobierno que mostró una cara dictatorial renovada, distinta de las viejas dictaduras militares, pero que impactó notablemente sobre la vida de las personas. La vida en torno a los resultados de las masacres y de la represión, y también la vida en torno a dejar librada su suerte a la ciudadanía boliviana con una gestión pésima respecto de la pandemia. La cuarentena en Bolivia se utilizó como un mecanismo virtual de estado de sitio. Se utilizó para la represión, no se utilizó para la defensa de la vida. Ese fue un gobierno de facto de corte dictatorial, ningún gobierno interino ni transitorio. Los juicios que va a enfrentar Yanine Áñez y sus colaboradores, desde mi punto de vista, tienen que ampliarse a otra gente que esté implicada en el proceso de golpe de Estado en Bolivia. Esto es algo que, desde mi perspectiva, debe quedar muy claro. Inicialmente hay un conjunto de demandas que ya se iniciaron antes de el proceso electoral de octubre pasado en Bolivia. Una asambleísta en Bolivia presentó ya una demanda ante la Fiscalía de juicio contra los responsables del golpe de Estado y contra la señora Yanine Áñez. Esto obviamente no dio un buen resultado antes de las elecciones, pero sí como parte de la recuperación de la democracia y el retorno del Estado de Derecho, la Fiscalía en Bolivia tuvo que actuar de otra manera.
Esperemos que en el caso de la Fiscalía y de los operadores de justicia, ahora sí exista una otra actitud y que realicen su tarea dentro del marco institucional sin ningún tipo de apego a otro tipo de acciones. La justicia se ha caracterizado en nuestros países por ser pendular, por ser ambivalente. Este es el momento en que la justicia puede demostrar ante Bolivia y el mundo que sirve de algo para reparar los daños de un gobierno golpista. A los 4 juicios que anunció el ministro Iván Lima para la señora Yanine Áñez, deberían sumarse también otro tipo de acciones de otra gente, y esto se lo tiene que poner sobre la mesa. Yanine Áñez fue, como en comunicación, la locutora, no fue la autora textual, fue la persona que sí ejerció el mandato, pero también hay una responsabilidad intelectual de los socios del golpe de Estado en Bolivia. El señor Carlos Mesa, el señor Camacho, el señor Tuto Quiroga. En el orden internacional, el señor Aparicio, que aparecía, entre comillas, como embajador de Bolivia ante la OEA. Es decir, son circunstancias que también tienen que ser atendidas. Esto no debe quedar allí. Repito, sin embargo, el concepto, en el marco de la justicia y no de la venganza. Y nosotros suscribimos absolutamente esa postura, Adolfo, que haya justicia y no venganza, y que cada uno también se haga responsable de los actos, ¿no? Como venir ahora a pretender dorar la píldora a la gente y sobre todo a la opinión pública internacional de que en Bolivia no hubo golpe de Estado, cuando lo vimos todos transmitido además por los medios de comunicación que valientemente lo hacían, a pesar del cerco mediático que establecieron no solo los medios bolivianos, sino el propio gobierno y la dictadura auspiciada por la OEA y los militares. Muchísimas gracias, Adolfo Mendoza, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Un gusto como siempre. Muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo a todas las ecuatorianas y ecuatorianos que siguen Radio Pichincha. Muchísimas gracias, muy amable, un lindo día. Adolfo Mendoza, diputado supraestatal de Bolivia, ha estado con nosotros en esta entrevista para finalizar nuestro segmento, Alexis. Muy bien, con eso nosotros nos despedimos, Liz. Ya damos paso a nuestros compañeros Andrés Durán y Carla Coronel, que están en el estudio número 2 de Pichincha Universal. Así es, les dejamos con lo que va a ocurrir hoy en lo que tiene que ver con el clima, para que tomen las debidas precauciones. Nosotros nos despedimos, nos encontraremos en nuestros diferentes espacios informativos. Que tengan una excelente jornada, un buen día para ti, Alexis. Para ti lo propio, Liz, y para todos quienes nos ven y nos escuchan. Un fuerte abrazo.